Hey, ¿qué tal amigos? En el día de hoy vamos a conocer qué es historia, por qué la historia y la importancia de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué es historia? Te invito a que veas este video. La palabra historia proviene de la antigua Grecia, donde histo significa conozca esto. En griego, yo sé también significa yo he visto, e historeo viene a significar aprender a través de la investigación. Los griegos pensaban que nunca se puede saber algo a menos que haya sido visto o se haya hecho una investigación del tema. Ellos entendieron la esencia de la historia. Primero, el entendimiento histórico debe estar basado en alguna evidencia. Segundo, la historia no es una historia sino varias. Tercero, todo debe ser revisado para no cometer errores. De allí, los historiadores tratan de indagar no solo lo que pasó, sino también por qué pasó. La historia ha venido a significar muchas cosas. Es un registro de eventos pasados en secuencia de tiempo. Es el estudio de eventos, sus causas y sus resultados. Y es todo lo que se preserva o lo que se recuerda sobre el pasado. Como evidencia, los historiadores usaron documentos orales escritos, además de artefactos como armas y herramientas. Para recordar algún hecho, la gente lo escribía o lo conmemoraba de alguna manera. Esto es porque los eventos más importantes se olvidaban o se volvían confusos. Nuestra historia parece ser diferente a la de aquellos hombres del pasado, pero algunas cosas no han cambiado. Se sigue jugando ajedrez y los caminos romanos se siguen usando. Es importante resaltar el trabajo de los historiadores. Por ejemplo, el verdadero primer historiador fue Heródoto. Él usó la palabra griega historia para decir investigación. Además, Heródoto escribía en una época en que todos creían que sus vidas estaban controladas por los dioses. Él también buscó las explicaciones racionales y fue la primera persona en mirar las causas y los efectos de los eventos. A veces, la historia es escrita por aquellos que juegan un rol importante en ella. Por ejemplo, Julio César escribió sobre las guerras en Galia, Francia, y Winston Churchill escribió sobre las dos guerras mundiales. No todos los historiadores presenciaron los eventos de los cuales escriben. Muchos dependen del registro de los hechos que ocurrieron en aquella época. De allí, los historiadores también tienen que evitar el error de escribir sobre el pasado como si todos los eventos pasados hubieran estado arreglados a propósito para el presente. Bueno, a menudo la realidad es más sorprendente que la ficción. Es por eso que History Channel está lleno de fascinantes hechos de la vida real e historias reales sobre la gente, los lugares y los eventos del pasado que han dado forma al colorido y a un turbulento mundo que conocemos hoy. Las causas y los efectos de las acciones y acontecimientos del pasado son explicados de modo completo, proporcionando una imagen vivida de cómo líderes, tiranos, artistas y científicos que vivieron cientos de años atrás dejaron un legado que todavía, en el comienzo del siglo XXI, influye en la vida de las personas. Bueno, amigos, en el día de hoy hemos aprendido algo nuevo. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal, History Channel. Hasta la próxima, amigos.